En su pantalla, las cuerdas tendinosas, mismas que tienen como función fijar a la válvula mitral y tricúspide con los diferentes músculos papilares. Todos estos, estructuras endocardíacas. Bienvenidos a esta primera sesión virtual del curso de terapia física cardiorrespiratoria y del primer bloque que corresponde al bloque de rehabilitación cardíaca. Los objetivos de esta sesión son especialmente dos. El primero de ellos es comprender algunas definiciones y conceptos básicos sobre la terapia cardíaca, la utilidad que ésta tiene, cómo se integra, quiénes la integran y las proyecciones generales sobre la terapia cardíaca como parte del tratamiento del paciente con enfermedades cardiovasculares. Y el segundo objetivo es hablar sobre el escenario real de la enfermedad cardiovascular en México y en el mundo y las políticas públicas que actualmente se han fijado y que por lo visto, por lo que estamos viendo, no han corregido o no han impactado de manera positiva sobre los índices de morbimortalidad relacionadas a la enfermedad cardiovascular en el mundo. Entendiendo entonces esto, pues bueno, vamos a empezar a platicar entrando en materia con la perspectiva mundial de la enfermedad cardiovascular en el orbe. Las enfermedades cardiovasculares son hoy por hoy, en México y en el mundo, la principal causa de muerte. En el 2018, y elijo el año 2018 porque voy a hacer una proyección a lo largo de las siguientes diapositivas de cómo es que esto ha cambiado y cómo es que esto va a cambiar a largo plazo. En el 2018 entonces murieron por esta causa 17.3 millones de personas en el mundo, lo que representó un 30% de todas las muertes totales registradas en el planeta. En el mundo, y este es un dato que especialmente me agrada bastante, me gusta bastante y cuando lo leí la primera vez en mi vida me impactó en demasía, me impactó tanto que es una fracción de texto que incluí justamente en mi tesis de grado. En el mundo, cada 4 segundos ocurre un infarto agudo al miocardio. En el mundo, cada 5 segundos ocurre un evento vascular cerebral. Y en el mundo, al menos una de cada 3 personas pierde la vida por causas relacionadas a patologías afines a la enfermedad cardiovascular. Si ese dato definitivamente no te impacta, tengo algunos otros para intentar conseguir impacto en tu vida. En México, la perspectiva no es diferente a la perspectiva mundial. En México, según datos de la Secretaría de Salud, en nuestro país la mortalidad al año se traduce a más de 100,000 defunciones relacionadas a la enfermedad cardíaca. En México, por ejemplo, según datos de la encuesta en Salud, la cual se publicó en México en el 2016 y la cual tuvo como objetivo indagar sobre problemas de salud público, nutrición y dietética, se reporta que el 19% de las mujeres y hombres entre 30 y 69 años mueren de enfermedad cardiovascular. Según los datos de la encuesta en Salud, Medio Camino, en México hay más de 17 millones de hipertensos, tenemos más de 14 millones de personas con dislipidemia, tenemos más de 6 millones de personas que viven con diabetes y tenemos más de 35 millones de adultos con sobrepeso u obesidad. Esto sin contar a los niños y sin contar que hoy por hoy México es el país número 1 en obesidad infantil. Adicionalmente a esto, y si seguimos hablando de riesgos cardiovasculares, en México se reportan hoy por hoy más de 15 millones de personas que ejercen el tabaquismo. Definitivamente, si en el panorama de salud pública de México esto no nos impacta, tengo algunas otras cifras que creo que pueden impactar. Se calcula prácticamente que para el 2030 van a morir cerca de 23.3 millones de personas en todo el mundo por enfermedades relacionadas con enfermedades cardiovasculares. En México, por ejemplo, sabemos, y en el mundo también, pero especialmente en México, según datos de la Secretaría de Salud, hemos entendido que la hipertensión arterial y la obesidad son factores de riesgo que elevan la posibilidad de eventos cerebrovasculares y de eventos cardiovasculares lesivos y determinantes. En el 2050
se proyecta, según diferentes encuestas y según diferentes proyecciones en terrenos de salud pública, que 34.4 millones de adultos mayores van a presentar enfermedades cardiovasculares y que esta cifra representará hasta ese momento el 25% de toda la población mundial enferma con enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se traduce esto? Pues bueno, si lo traspolamos a tu casa, eso quiere decir que en tu casa, si habitan 8 personas, de estas 8 personas en tu casa vas a tener 2 familiares con enfermedad cardiovascular. Definitivamente creo que esos datos deberían de impactarnos y deberían de impactarnos macizo. No la chinguen, ¿sí? No la chinguen si estamos detectando que en México y en el mundo estamos viviendo una pandemia que no tiene nada que ver con el COVID, sino que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos las herramientas para corregir, y tenemos las herramientas para modificar, y tenemos las herramientas para revertir. ¿Por qué no lo hacemos? Se los dejo de tarea, no la chinguen. Entrando en materia entonces, y en terrenos de rehabilitación cardíaca, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Bueno, a primera instancia, tenemos que decir que la rehabilitación cardíaca es un conjunto de actividades. La rehabilitación cardíaca no es únicamente una acción, no depende únicamente de una herramienta, sino que ésta se entiende como un conjunto de actividades que tienen como objetivo asegurar al paciente cardiópata mejores condiciones en diferentes contextos de su vida, tanto el contexto físico como el mental, como el social. El objetivo primordial y el target de la rehabilitación cardíaca definitivamente es insertar al paciente nuevamente a la sociedad para que el paciente se desarrolle de la manera más normal posible. En la terapia cardíaca, lo que hacemos es identificar primero que nada a los diferentes procesos patológicos del sistema cardiovascular para poder a partir de eso poder implementar un tratamiento o una propuesta terapéutica integral al paciente cardiópata, el cual debe tener definitivamente como objetivo prioritario disminuir los riesgos y, repito, mejorar la calidad de vida del paciente. Los programas de rehabilitación cardíaca, a pesar de que en México son programas de reciente conocimiento y estamos empezando apenas a hacer terapia cardíaca, son programas que tienen básicamente casi 70 años a la luz pública, en la literatura, reportando efectos terapéuticos deseables en el paciente. En México, desafortunadamente, como en Latinoamérica, exceptuando algunos pocos países como Chile o Argentina, la rehabilitación cardíaca ha quedado o ha estado relegada por mucho tiempo, pero estamos aquí justamente los fisioterapeutas de la nueva era para promover a la rehabilitación cardíaca como una estrategia y herramienta que forzosamente debería integrar el tratamiento del paciente con enfermedad cardiovascular en etapa preventiva y en etapa correctiva. Esta imagen me gustan de pronto, ya saben, los memes, y me gusta la imagen porque representa la realidad de la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca, a pesar de que sí impacta y buscamos que el paciente pierda peso y buscamos que el paciente mejore sus características antropométricas, no tiene como función primordial generar cambios estéticos en el paciente, ¿sí? Definitivamente, cuando hablamos de perder grasa, lo que importa en definitiva es la salud, no la talla del pantalón. Y es algo definitivamente que tenemos que ensamblar de manera sólida en el paciente para que el paciente nos ayude a llegar al objetivo. De esto voy a hablar en la posteridad, entonces voy a saltarme un poquito para llegar justamente a este punto de en qué consiste la rehabilitación cardiovascular. Y pues bueno, ¿en qué consiste la rehabilitación cardíaca? Bien, la rehabilitación cardíaca se compone de diferentes elementos, 6 elementos protagónicamente, o lo dividimos o lo segmentamos en 6 estrategias. Y la primera de ellas definitivamente es la evaluación clínica. En terapia cardiovascular, lo primero que hacemos y estamos obligados a hacer es definitivamente la evaluación clínica.
El segundo elemento es la estratificación de riesgo. La estratificación de riesgo se realiza a partir de diferentes estrategias que podemos tomar en cuenta y podemos utilizar para identificar el perfil de riesgo que el paciente representa, tanto para la terapia cardíaca como para su propia vida en general. El tercer elemento es la prescripción del ejercicio terapéutico y es definitivamente donde tenemos que estar más truchas y en donde tenemos definitivamente que incrementar esfuerzos porque es de donde vamos a partir justamente con los siguientes puntos. Los siguientes puntos son la educación y consejos. Definitivamente en terapia cardíaca hay que tener bien educado al paciente. Creo que uno de los puntos principales que de pronto se pierden mucho en las estrategias de tratamiento, no únicamente de terapia cardíaca, sino en la generalidad, es justamente en la educación del paciente. Creo que cuando educamos al paciente, cuando el paciente sabe qué tiene, cómo lo tiene, qué pronóstico tiene, qué puede llegar a pasar, por qué se dio su enfermedad, creo que definitivamente es mucho más fácil perfilar al paciente y que el paciente colabore con el propio objetivo de tratamiento. El punto número 5 pertenece al entrenamiento físico y justamente el entrenamiento físico se deriva de una buena prescripción del ejercicio terapéutico. Si no hay una buena prescripción y no hay un diseño adecuado de la metodología del entrenamiento del paciente, definitivamente no vamos a poder proponer un entrenamiento sólido y adecuado. El último punto corresponde al elemento en donde nos vemos obligados también a hacer modificadores de riesgo en el paciente cardiovascular. Definitivamente, si no logramos impactar sobre los diferentes riesgos que el paciente presenta, definitivamente el pronóstico y los beneficios o mejora que el paciente puede llegar a tener se puede llegar a ver mermado. A medida de que avancemos en el grueso de este curso, pues vamos a ver que hay algunos factores de riesgo que son modificables y que algunos otros no son modificables, pero que podemos de alguna u otra manera intervenir para reducir justamente el impacto negativo que todos estos factores de riesgo en conjunto pueden llegar a promover en el paciente con enfermedades cardiovasculares. En conclusión, entonces, la rehabilitación cardíaca es una serie de pasos, es una serie de procesos y de eslabones en el cual se integran la evaluación clínica del paciente, la estratificación de riesgo del paciente, la prescripción terapéutica del ejercicio en el paciente, la educación y consejo, el entrenamiento físico individualizado y especializado y la modificación de los factores de riesgo. Son entonces los 6 elementos que durante todo este curso, durante todo este bloque de terapia cardíaca, vamos a estar revisando. Algunos escenarios reales de la rehabilitación cardíaca son estos, ¿sí? Así es como justamente se ve y se observa un equipo multidisciplinario. En la literatura, pues bueno, se expresa que el equipo multidisciplinario de la terapia cardíaca debe estar integrado entre un médico, el cual puede tener como formación la especialidad de cardiología, la especialidad de deportología o la especialidad de rehabilitación, medicina de rehabilitación. Son esencialmente los 3 perfiles médicos que embonan justamente con el equipo multidisciplinario. Se propone también la presencia de personal de nutrición para evaluar justamente y trabajar con este contexto de la modificación de los factores de riesgo. Se propone también la presencia del trabajador social. Se propone la presencia del psicólogo, la presencia del personal de enfermería y anexos que puedan también favorecer diferentes situaciones de riesgo en el paciente con enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la presencia y función del rehabilitador cardíaco, pues bueno, fundamentalmente así es como nos vemos en la práctica real, ya al momento justamente proponer la parte del entrenamiento cardiovascular o aeróbico anaeróbico que el paciente va a estar realizando. Es básicamente pues, una imagen representativa de cómo es que nos observamos ya en la práctica real, en el campo clínico real. ¿Sale? Algunas otras imágenes que también pues, nos representan la chamba que de alguna u otra manera hacemos en terapia cardíaca. Algunas imágenes ya reales mías con algunos pacientes míos con los que en algún momento de la vida tuve oportunidad de trabajar. Ya van a ver que, bueno, a medida de que platiquemos un poco más de esto, vamos a ver que existen protocolos en donde pues es conveniente trabajar al paciente de manera individualizada, pero también hay algunos otros protocolos en donde trabajamos a expensas de manejo de grupos. En este contexto, pues bueno, esta imagen es una imagen tomada de un grupo de rehabilitación cardíaca que trabaja justamente de forma grupal.
¿sí? Tenemos por acá también otra parte de la metodología de trabajo en un paciente cardíaco. Y acá tenemos también alguna otra forma de intervención, que bueno, ya es una forma un tanto más lúdica, algo parecido a lo que hacemos con los niños, para que se motiven y para que colaboren justamente con el trabajo formal en la clínica. Pues bueno, podemos trabajar de una manera distinta. Y por acá pues algunas otras imágenes, escenarios clínicos en también yo he participado con algunos pacientes, repito, en donde trabajamos en forma de grupo, ¿va? ¿Qué patologías tratamos? Eso es importante y posiblemente va a ser necesario que le pongan pause justo al video para que puedan hacer algunos apuntes relacionados con las patologías que tratamos en terapia cardíaca. Y las principales indicaciones son definitivamente la cardiopatía isquémica, arteriosclerosis, disfunción endotelial, infarto agudo al miocardio, angioplastía, revascularización, angina de esfuerzo estable, pero también de pronto inestable en algunos casos, valvulopatías, insuficiencia cardíaca estable, marcapasos, hipertensión arterial, lo cual se representa como HTA, pacientes congénitos operados, trasplantes cardíacos y cirugía coronaria. Si de pronto alguno de estos conceptos no se conoce o no se ha visto nunca en el trayecto de su formación profesional, les invito a que abran una ventana adicional e investiguen un poco sobre las diferentes patologías, especialmente las que nunca hayan conocido. Traten de nutrirse un poco con información, busquen algún artículo en algún libro, traten de incrementar su acervo académico en el supuesto de que la duda persista. En la siguiente sesión virtual en vivo, pues lo podemos resolver. En algunos sujetos sanos también se propone la ejecución de la terapia cardíaca, especialmente en algunos sujetos sanos con factores de riesgo cardiovascular o en edad media de la vida en donde deseen iniciar con actividad deportiva, y esta actividad deportiva posiblemente sea de alto rendimiento. Se propone también entonces que la terapia cardíaca no es únicamente útil para paciente con enfermedad cardíaca, sino que también es útil para paciente sano que desee mejorar el rendimiento o que tenga de alguna u otra manera algún riesgo cardiovascular. Esto, igualmente importante, las contraindicaciones en donde definitivamente no podemos hacer terapia cardíaca, son enfermedades cardiovasculares que seguramente nos van a llegar y que tenemos que tener el conocimiento de que son enfermedades que no se deben tocar o en donde la terapia cardíaca no va a ser definitivamente el primer elemento de tratamiento. En cuanto a las absolutas, tenemos al aneurisma disecante en la aorta, que se perfila en primer lugar como una de las principales enfermedades en donde tenemos que prescindir de la terapia cardíaca. La estenosis severa del tracto del ventrículo izquierdo, la angina inestable, les decía hace ratito, en algunos casos en angina inestable sí podemos intervenir, pero en cualquier angina inestable que esté por debajo de 8 METs no vamos a poder intervenir. Seguramente se preguntarán qué es un MET. Investíguenlo, dense la tarea de investigar un poquito y de cualquier manera, en la siguiente sesión virtual seguramente lo vamos a retomar porque los METs los vamos a estar mencionando muchísimo en este curso de terapia cardíaca. Algunas otras lesiones, las lesiones de tronco coronario izquierdo, especialmente lesiones que involucren más del 50% de la obstrucción de ese tronco coronario. Cuando hago referencia a tronco coronario, hago referencia a la arteria, ¿sí? A una arteria en particular. En la miocardiopatía dilatada, especialmente aquellas que estén por debajo de 2.5 METs. En bloqueos auricoventriculares tampoco vamos a poder proponerle al paciente tratamiento a través de rehabilitación cardíaca. Y algunas temporales en donde no vamos a poder trabajar, pero especialmente en la fase aguda de la enfermedad, es en angina inestable, en hipertensión arterial que esté por encima de 200-100, 200 de sistólica, 100 de diastólica, en patologías descompensadas como insuficiencia cardíaca o enfermedades metabólicas, dentro de las más importantes, definitivamente la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, son algunas de las enfermedades en donde definitivamente vamos a tener que prescindir de la terapia cardíaca, en algunas de forma absoluta, en algunas otras de forma relativa. ¿Sí? Repito, dense la tarea de investigar un poquito sobre las definiciones de las diferentes enfermedades y cualquier cosa, cualquier duda, de todos modos lo resolvemos en la próxima sesión virtual. ¿Va? Algunas otras patologías en fase aguda, en donde tampoco vamos a poder intervenir con terapia cardiovascular, es en el embolismo pulmonar, en la miocarditis o pericarditis,
en la tromboflebitis, en infecciones, especialmente infecciones activas. No vamos a poder intervenir tampoco en síndrome varicoso severo, en arritmias, en extrasístole ventricular, la cual especialmente aumenta en muchas situaciones o circunstancias con el ejercicio. No vamos a poder intervenir tampoco en taquicardia ventricular, en taquiarritmia supraventricular o en bloqueos AB de segundo o tercer grado. Son especialmente las patologías en donde no vamos a poder intervenir. La tarea está para que definitivamente hagamos un análisis de todas ellas y definitivamente en este contexto pues hay que memorizar. Definitivamente no tenemos otra más que memorizar. Hay que memorizar en dónde sí, en dónde no podemos intervenir para que a partir de esto podamos tomar decisiones responsables al momento de atender a un paciente. ¿Va? Entonces, bueno, perdón, nos quedamos, pues bueno, básicamente ahí. La siguiente sesión corresponderá a revisar los conceptos básicos sobre los efectos de la rehabilitación cardiovascular. Gracias por su interés.